Hola a todos y bienvenidos. Yo soy Jaume Su. Hace unos meses publiqué una serie de ponencias donde traté de manera profusa el tema de la Matrix. Fue en el canal de Pandora 2, espacio dirigido por Luis Palacios, y donde en 4 ponencias desarrollé 4 temas que son uno de solo. ¿De dónde vienen las almas antes de encarnarse en un cuerpo? En la segunda ponencia hablé de dónde provienen determinados aspectos de nuestra sensualidad con X, por supuesto, y que no han sido suficientemente explorados. En la tercera ponencia hablé de cómo es Matrix y cómo los antiguos describieron Matrix también, ellos la conocían perfectamente. Finalmente, en la cuarta ponencia explico, y también mediante pruebas de documentos antiguos, cómo salir de la Matrix. Hay una salida de la Matrix y os aseguro que es una sorpresa. Bien, he mejorado estas ponencias y las voy a subir ahora aquí en este canal porque creo que es un documento que merece la pena compartirse. Es información absolutamente preciosa. Muchos de los temas no han sido tampoco hablados nunca en Internet. He mejorado el sonido, he mejorado la fotografía. Vais a ver fotografía, vídeos nuevos, planos nuevos. Y de paso he aprovechado para recortar algunos tiempos muertos que suceden durante los imprevistos del directo. Espero que esta nueva versión os guste. Nada más, vamos a ver qué es lo que sucede antes de nuestra primera encarnación. Y ahora nos vamos con Jaime, con Jaume, que lo tenemos aquí en Gerona, España, y aquí lo tenemos ya. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estás? Bueno, pues estamos aquí con el tema más importante que yo puedo daros. Si hubiera un tema importante en el cual yo os pudiera hablar, decir, bueno, Jaume, ¿qué es lo máximo, lo más secreto, lo más oscuro, lo más desconocido? Sería en esta ponencia. Y es curioso porque yo jamás he hablado de este tema con nadie. Este tema se desarrolla en mi vida entre los 15 y los 17 años y ninguno de mis amigos sabe qué es lo que yo estuve haciendo entre los 15 y los 17 años. Así que les voy a pedir perdón por no habérselo dicho. Hoy tienen la oportunidad de conocerlo, lo mismo que el resto del público. La verdad es que no estaba preparado para decirles lo que quiero contarles. También les quiero pedir que no crean nada de lo que digo. Lo que digo es simplemente una opinión, es una vivencia. Cada uno lo puede moldear a su manera, a su modo. Y bien, vamos a ver. Me gustaría, lo que voy a hablar es sobre, en primer lugar, en primera instancia, hablaré sobre la salud mental, el desarrollo de la salud mental que ha tenido un gran interés a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pero lo voy a situar en el siglo XIX, donde un escritor, un ocultista, Atkinson, empieza a escribir una serie de libros junto con otros ocultistas. De ello nos viene el Kybalión. Uno de los 3 iniciados que escribe el Kybalión es Atkinson, ¿vale? Tenía el libro aquí, pero con las prisas y los desperfectos, pues no lo puedo enseñar, ¿vale? La ciencia de la salud mental se ve reflejada en el siglo XIX, también en el arte y en las expresiones artísticas, y nos da una novela de Stevenson, y se trata de el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde, donde se habla de aislar la personalidad de una persona, eliminando la parte negativa y haciendo perdurar la parte positiva. Ahí se ve el interés por la mente, ¿no? Y luego vamos a tener a otros insignes personajes, y aquí nos iríamos ya al primer tercio del siglo XX, y nos vamos a ir con Carl Jung, que lo tenemos en esta primera diapositiva. Adelante. Este es Carl Jung. Carl Jung es un simbolista. Él se especializa en el símbolo, investiga el símbolo, investiga el sueño, investiga los símbolos de las culturas e intenta razonarlos. Él, de muy buena fe, intenta obtener lo máximo posible, pero llega hasta unos límites. Yo tengo unos artículos de La Vanguardia de los años 50, donde él afirma que los ovnis, que es un fenómeno que está en auge,
Pues él afirma que los ovnis, como tienen esa forma redonda, pues son un producto del inconsciente colectivo, ¿no? Pero a los pocos días, el mismo periódico, La Vanguardia, que es un periódico que se publica aquí en Cataluña, pues desmiente las palabras de Jung. Jung dice, bueno, como hay fotografías, no puede ser producto del inconsciente colectivo. Así que Jung investiga muy seriamente el tema del simbolismo, pero llega hasta un cierto punto, llega hasta unos límites y de aquí no vamos más allá. Y pese a todo estudió el tarot de Marsella e incluso escribe sobre él. Vamos a la siguiente diapositiva a ver qué es lo que hay, porque no tengo las diapositivas aquí. Bien, esta la podemos ampliar un poquito. A la izquierda tenemos a Sigmund Freud. Sigmund Freud es el padre de la psicología, no de la psicología moderna, sino de la psicología en su base. Él partía de la idea de que nuestros traumas, nuestro condicionamiento, nuestras limitaciones parten de un trauma que tiene un fundamento de raíz sexual, pero él se centra en exceso en eso. Y agraciadamente hemos evolucionado más. Es verdad que el sexo es una cosa importante, pero no tanto. Y en la parte de la derecha tenemos a Wilhelm Reich. Wilhelm Reich fue uno de sus alumnos avanzados. Este hombre tiene una vida muy curiosa. Se pasa toda la vida huyendo. Tuvo que huir de Polonia cuando la invasión. Tuvo que huir de la Alemania nazi, tuvo que huir de la Francia ocupada, se marchó allí a los Estados Unidos y al final terminó en las prisiones de la CIA para ser juzgado por estafa, pero murió en la prisión. Este es el hombre que descubrió el orgón, es el hombre que hizo un cañón que hacía llover en medio del desierto en los años 50 y era retransmitido por televisión. Hemos de recordar que en los años 50 no había televisión. La televisión había sido recientemente inventada y la mayoría de la gente que podía ver la televisión lo veían en el escaparate de la tienda de electrodomésticos. Entonces, este acontecimiento pasa bastante desapercibido. Pero sí, el tema es que el staff, el sistema en el que vivimos, no podía dejar libre a un tío que es capaz de hacer llover a voluntad. Entonces este hombre tiene que ser ninguneado, tiene que ser vilipendiado y tiene que ser eliminado. No puede estar suelto en la calle. Finalmente es detenido, es encarcelado, se le va a juzgar por la estafa del orgón, pero va a morir en la prisión. Jamás va a llegar a juicio y nunca, por lo tanto, sabremos la verdad. En esta línea vamos a encontrar a otro personaje. Vamos a ver qué es la siguiente diapositiva. No los tengo aquí, no sé qué es lo siguiente que viene. Bien, este personaje va a ser el eje de esta ponencia. Bien, este señor es Ron Hubbard. Tal vez no suene ese nombre, pero este señor es Lafayette Ronald Hubbard, que es fundador de una organización muy conocida y cuyos nombres no voy a mencionar, pero en el cual están metidos actores como Tom Cruise, Nicole Kidman ya no está, pero estuvo, o John Travolta. Me imagino que os imagináis de qué organización os hablo. Esta foto es del año 44, pertenecía a la reserva del ejército y ejercía como capitán y funcionaba en el ejército norteamericano, estaba en servicio. Vamos a la siguiente foto a ver qué tenemos por ahí. Esta fotografía es de Hubbard con su familia, con su esposa, con sus hijos. Él tuvo varias esposas e incluso tuvo bigamia, ¿vale? Pero estuvo en bigamia porque como no le dejaban divorciarse de su esposa, él se casó con otra en un estado en el cual le permitían tener esta bigamia mientras se separaba de la primera. De todas maneras, los medios de manipulación masiva nos han vendido otra historia. Voy a hablar de este hombre por lo que yo sé. Este hombre en los años 30-40 se suma a la corriente de los anteriores, que es investigar sobre la salud mental de las personas. Nos damos cuenta de que a pesar de los siglos transcurridos, cuando sacamos la cabeza por la ventana, nos vamos a dar cuenta de que el mundo está lleno de locos y la ciencia de la salud mental, que tantas terapias y tantas historias ha generado, no ha resuelto nada. Quiero decir que tenemos un mundo absolutamente lleno de locos, ¿vale? Vemos que las personas que estaban
peor encaminadas, como Sigmund Freud, se les ha dado mucho bombo, y los que estaban mejor encaminados, como Wilhelm Reich, su alumno, ha sido eliminado de la ecuación. Y este hombre, Ronald Lafayette Hubbard, iba a seguir el mismo camino. Pero este hombre hizo unos descubrimientos increíbles. Yo pertenecí a la organización de este hombre entre los 15 y los 17 años. En él yo tenía un cargo técnico y aprendí muchas cosas, aparte de leer muchas cosas. Entonces, si tenemos que juzgar a las personas o juzgar al árbol, que sea por los frutos que da. Quiero decir que un peral da peras, un manzano da manzanas, y una buena persona pues dará unos frutos correctos. Si es malo, su fruto será malo. Si es bueno, su fruto será bueno. Así que este hombre, que tiene muy mala prensa, tal vez sea un árbol que nos da unos frutos muy buenos, pero que han sido ocultados a la vista del público. Vayamos con la siguiente fotografía, por favor, Luis. Bien, aquí tenemos otra fotografía. Voy a hablar un poco más de él. Él lo que hace en los años 30, y esto lo comenta en este libro, a ver si se ve, si tenemos suficientemente luz, y si no voy a poner el libro de perfil, a ver si se ve. El primer libro que él publica tratando esta terapia. Este libro es muy interesante. La primera mitad del libro habla de cómo él se introduce en todo este tema. Él pide permiso a psiquiátricos y demás lugares para poder poner en práctica sus teorías. En esa época se trabajaba con hipnosis principalmente y con pentatol sódico, ¿vale? El suero de la verdad. Todos los investigadores coincidían en esa época en que había que buscar para mejorar la salud de las personas en su pasado. Su pasado era muy importante. Entonces, hechos ocluidos que estaban en su pasado podían ser corregidos cuando se encontraban verdades que estaban ocultas y podían ser llevadas a la conciencia, o sea, al presente, y entonces la persona sanaba. Si tenía una enfermedad, por ejemplo, debida a un trauma, vamos a decir, prenatal, este podía ser curado cuando se recorría correctamente. Se iba a ese prenatal, se recorría, la persona tomaba conciencia de lo que le había pasado y se curaba. Esas eran las teorías que había en los años 30 y 40. Y Hubbard sigue ese mismo camino. Vamos a la siguiente foto, por favor, Luis. Bien, aquí tenemos a Hubbard ya con el traje de marinero. Y fijaros que hay un paquete de tabaco encima de la mesa y un vaso sospechoso ahí, ¿vale? El traje de marinero es porque Hubbard en un determinado momento tuvo que huir. Sufrió la misma persecución que sufrió Wilhelm Reich, pero como él era capitán de barco, flotó un barco y de esa manera no podía ser detenida. Así que estuvo viajando por varios países y, realizando su actividad en el mar. Y de ahí que el uniforme de esta organización, de los miembros, digamos, de grado superior, visten con un traje que recuerda a la marina, porque es simplemente una organización estratificada en niveles y el mar, bueno, todos estamos en el mar, el universo es el mar y el planeta Tierra es simplemente una isla. Vamos a otra fotografía, por favor. Muy bien. Esta, si la puedes ampliar un poco para que veamos mejor lo que hay. Amplíala simplemente para que veamos la persona que está en la camilla. Aquí es Hubbard, está trabajando ahí está perfecto. Aquí está Hubbard trabajando en su terapia. Su terapia consiste básicamente en llevar a las personas a un momento de dolor, les pide que recuerde un momento de dolor y entonces se recorre. Si la persona puede sentirse enojada, llorosa, molesta, lo que sea, y se le pide que recuerde muchas veces ese incidente de dolor y luego se le pide que vaya a un incidente anterior y si es posible a otro anterior y si es posible a otro anterior. Cuando se encuentra el primer incidente de esa naturaleza, se rompe la cadena y la persona deja de estar enfermo por esa razón. Esta foto, que es de la época, vemos cómo él trabaja en directo, ¿vale? Esta es la terapia que Hubbard estaba desarrollando ante un público masivo, como estáis viendo. Vamos a la siguiente foto, porque esto va a avanzar. En la siguiente foto, y te voy a pedir que amplíes un poco, vais a ver que la mujer tiene unas latas en las manos, lo vais a ver aquí, en las manos tiene unas latas.
¿vale? Y al lado Hubbard tiene una máquina. Esto es el principio del electrosicómetro. El electrosicómetro. Ahora hablaremos de esto. Mediante esta máquina lo que él podía hacer era certificar la realidad de los recuerdos que las personas estaban teniendo. Quiero decir que las personas, por ejemplo, tenían el recuerdo de un prenatal y cuando les pedía que fuera a un incidente anterior, en lugar de moverse dentro del vientre de la madre, podían de golpe saltar a otra vida. Pero claro, Hubbard en ese momento todavía no creía en otras vidas. Él era darwinista y creía solo en la vida protoplasmática, en la vida celular. Entonces esto le presentaba un gran problema. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Desarrollar una máquina que les permitiera certificar que los recuerdos que estaban registrando de la persona eran auténticos y no imaginaciones de la persona. Vamos a la siguiente foto. Muy bien. En el año 1950, Hubbard publica este libro que hemos visto antes, no hace falta que lo ampliemos. La mitad del libro está dedicado a explicar cómo él desarrolla la terapia y la otra mitad del libro explica exactamente en qué consiste la terapia, sin ocultar absolutamente nada. Se trata de retornar a las personas en el pasado, te muestra una técnica de cómo hacerlo y también de cómo evitar problemas, por ejemplo, de sugestión. Todo está explicado perfectamente en el libro. Esto es un manual de procedimiento. Con esto podéis curar vuestra salud mental. Y funciona, os aseguro que funciona. Yo esto lo sé desde los 15 años. Pero Hubbard fue un poco más allá y en el año 52 publica el siguiente libro. Este libro que pronto os voy a enseñar cuál es la portada. No vemos el título, luego os lo voy a enseñar, ¿vale? Bien, en este libro han desarrollado una máquina que es la que vemos en la diapositiva. Estas diapositivas no tienen por qué ser ciertos. En realidad vemos un señor que tiene una especie de un galvanómetro o alguna cosa por el estilo, con dos pinzas eléctricas clavadas en un tomate. Esto no es ningún tipo de prueba, ¿vale? Pero es una muestra de lo que ellos desarrollan. Hubbard, acompañado con su equipo y uno de ellos, que era ingeniero y sabía más de electricidad que los demás, lo que cogen es un medidor de corriente, un galvanómetro, y lo que hace es amplificar su sensibilidad para que pueda captar la electricidad de las plantas, que también las podía captar el detector de mentiras, o sea, el polímetro, y ellos lo que hacen es enfocar el polímetro de otra manera y aumentar la sensibilidad para que pueda captar los cambios en el alma que se producen a través de las emociones. Vamos a la siguiente fotografía, por favor, Luis. Bien, aquí tenemos una foto, si la quieres ampliar, esta es simplemente una foto familiar donde aparentemente Hubbard está enseñando a sus hijos estos descubrimientos que está realizando. Vemos que hay dos latas encima de la mesa. Las latas no son nada más que electrodos, ¿vale? Es lo que uno coge con sus manos para dar una señal. Y vamos a la siguiente foto. Muy bien, esto es el electrosicómetro de Hubbard. Él no inventa esta máquina, luego esta máquina sí se va a perfeccionar y sí que va a tener, digamos, la patente de Hubbard, pero en principio es otra persona que la desarrolla. Esta máquina lo que hace es pesar el alma. Os voy a explicar exactamente cómo funciona. Yo la he manejado y os explico cómo funciona. Veis que hay una aguja medidora en un panel y hay una zona que la voy a señalar. Bien, en una parte del dial hay una zona que no hay nada marcado, allí es donde se va a quedar la aguja cuando una persona coge las latas. Las latas no son nada más que electrodos. Se le pide a una persona que se unte las manos con crema para que el contacto sea mejor y coja esas latas. Esas latas están conectadas a unos cables que están enchufadas a la máquina que estáis viendo en pantalla. Y esta máquina no va enchufada a la corriente, no hay ningún problema para electrocutarse. Funciona con una pila de 9 voltios, así que no hay ningún problema, que nadie va a morir. Cuando una persona coge las latas, la aguja debería quedar en un punto determinado del dial y
Con el mando que tenemos abajo, que está enfocando hacia abajo, se suele poner entre la posición 2 y 3. Si hay alguna anomalía, la máquina va a marcar una anomalía y habrá que corregir eso. Entonces se le pide a la persona que por favor se desabroche los zapatos o se desabroche el cinturón o alguna prenda de ropa que le aprieta, porque la máquina es tan sensible que va a marcar eso, ¿vale? Y vamos a ver lo que hay en la rueda superior. La rueda superior es lo que se llama el brazo de tono. Una vez se tiene puesto en la posición correcta, no hay que tocar esta pieza. Pero cuando la persona se le haga una pregunta determinada y antes de que esta persona tenga un recuerdo, su emoción ya se presente en forma eléctrica, la máquina lo va a recoger. Lo va a recoger a veces de tal manera que la aguja se va a girar hacia la derecha y no va a poderse recuperar excepto que gires esta rueda más grande que hay en la parte superior. Esto es el electropsicómetro de Hubbard. Estas máquinas, aunque son antiguas, siguen funcionando igual de bien para la terapia como las máquinas modernas que luego se desarrollaron. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, este es un electropsicómetro moderno y todavía los hay más modernos. Como veis, no es un secreto ni sus componentes ni los mandos que tiene. Y esta es la prueba que tenemos para saber qué es lo que sucedió antes de nuestra primera reencarnación. ¿Vale? Este aparato cuesta entre 4, 5 y 6.000 euros. No es muy barato, pero si lo abrimos, lo desmontamos y analizamos sus componentes, es posible que este aparato no cueste más de 300 o 400 o tal vez 500 euros como mucho. Así que es un negocio redondo la venta de esta máquina. Y esta máquina, quiero decir una cosa y dejarlo muy claro. Esta máquina no hace absolutamente nada, es un medidor, es como un instrumento musical. Si tú no sabes tocar, no puedes hacer música. Te faltan las partituras. ¿Qué son las partituras? Las listas de preguntas que harán que tú reacciones y la aguja se mueva. Ahí está la magia. Esta máquina no hace absolutamente nada, simplemente mide la resistencia eléctrica del cuerpo humano según nuestras emociones. Muy bien, Hubbard en el principio desarrolla su terapia sin esta máquina, pero se dan cuenta de que van a vidas pasadas y él es darwinista y él no cree en el alma. Entonces se encuentran en un atolladero y no pueden desarrollar. Entonces tienen la idea de crear esta máquina, desarrollan finalmente esta máquina y esta es la apariencia que tiene una sesión de esta organización cuando está ayudando a una persona. Entonces tenemos una persona que está ante la máquina manejándola y la otra persona que está sujetando las latas. Y eso es todo lo que hay. No hay ningún tipo de presión, no hay ningún tipo de arma ni de condicionamiento. Son dos personas una frente a otra, una con la máquina y la otra con las latas, y eso es todo lo que hay. Este es el aspecto de una sesión de la terapia desarrollada por Hubbard y su equipo. Vamos a la siguiente imagen. Y aquí vemos qué es lo que se ve en una sesión. Vemos las manos, cómo cogen las latas, y este es todo el secreto. Y esta es la prueba que voy a usar o que podríamos usar para saber qué es lo que sucedió antes de nuestra primera encarnación. Bien, Luis, te quiero preguntar antes de empezar si se entiende de lo que estamos hablando. Sí, yo de momento voy captando lo que vas diciendo. Lo que, claro, lo que no me queda claro a mí, dices, la primera encarnación, ¿te refieres la que sería el punto cero, la primera vez que nosotros llegamos a este plano? Exactamente, es eso. La primera vez que nosotros llegamos a este plano, llegamos por una razón. En cambio, no tenemos ningún recuerdo de ello y nos pasamos la vida pensando cómo salir de la Matrix y aún no sabemos de dónde venimos. Hubbard sabe dónde venimos y lo sabe gracias a esta maquinita y a un método que él desarrolla. Bien, voy a mostrar otra cosa más. Caramba. Voy a mostrar la portada de este libro. Estos libros los podéis encontrar en internet, los podéis comprar, Lo que no podéis es entenderlos, pero comprarlos los podéis comprar, ¿vale? Hubbard, él desarrolla su terapia y crea un lenguaje nuevo para poder explicar todo lo que quiere explicar.
Es como en la India. En la India, por ejemplo, nosotros no tenemos en el castellano palabras que signifiquen chakra o que signifiquen alma en un sentido más. En la India existen unas palabras que en nuestro idioma no existen porque estos conceptos no existen. Entonces, él inventa todo un diccionario enorme para explicar mediante sus conocimientos de física nuclear todas las cosas que él va descubriendo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando lees un libro de Hubbard es imposible comprenderlo si no tienes los diccionarios. Por eso compraros este libro. Esto es la portada de papel, este es el libro, no os va a servir de nada porque no vais a comprender lo que dice, pero como yo estuve unos años ahí y tenía un cargo técnico, os puedo hablar de lo que dice este libro. Entonces ahora voy a ir muy deprisa corriendo explicando de qué va este libro. Bien, Hubbard nos dice que primero hay una línea genética. La línea genética se trata de la vida que ha seguido nuestro cuerpo celular desde que fue creado, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, etcétera, hasta que se llega muy lejos. Entonces, hay incidentes de dolor que deben de ser recorridos, o sea, recordados, y una vez son recordados, son sanados y ya no afectan en nuestra vida. Y esto sería la línea genética, pero luego Hubbard se da cuenta de que hay una línea espiritual. O sea, hay el camino del alma en el cual al principio él no creía o no podía corroborar. Entonces, una cosa es la vida del cuerpo protoplasmático que se desarrolla en el plano físico, en el plano terrestre, y luego está el camino del espíritu, que es una línea que él fecha hacia alrededor de 67 billones de años hacia atrás, y eso en el cómputo antiguo, ¿no? En el cómputo inglés, perdón. Bien, él nos habla de que existe el espíritu, él lo llama el ser Z, y dice que antes de que nosotros seamos el ser Z, habían los zetanes. El zetán es la palabra que él usa para describir al ser que nunca ha sido encarnado en un espíritu. Él, en este libro no es como una novela, no es como una narración, sino que es un manual de procedimiento. No se puede explicar narrativamente y hay que saltar de una cosa a la otra. Necesitas de diccionarios especializados y la información que falta en este libro está en la terapia, con lo cual tampoco tenemos aquí toda la información. Yo la sé, pero no os la puedo mostrar porque no la tengo, digamos, en un formato físico y además vulneraría las leyes de copyright, ¿vale? Bien, él lo que descubre es que el espíritu, cuando no se ha encarnado, vive en un universo, digamos, espiritual, que no es el lugar donde se muere uno, que eso sería como el astral, sino es un universo espiritual. Y estos seres, antes de encarnarse, viven, dice, en planetas. En estos planetas pueden haber formas de vida siempre y cuando no hayan espíritus o almas que habiten esos organismos físicos. Si se reúne esa condición, un espíritu puede habitar, o sea, los zetanes que él definiría en su nomenclatura, pueden habitar en ese planeta. Nos habla de que procedentes desde otro universo hubieron una serie de sucesivas invasiones. Hubo una primera invasión, una segunda, una tercera y una cuarta invasión. Estos invasores, a los cuales ellos llaman pueblos eléctricos o pueblos electrónicos, se encontraron con nosotros y como nosotros les molestaban, lo que hicieron era suprimirnos y, digamos, capturarnos, pero luego encontraron una utilidad en nosotros, encontraron en nosotros la forma de la inmortalidad. Entonces, ya no es que fuéramos un estorbo, sino que iban a los lugares donde estaban los espíritus para cazarnos, ¿vale? Lo que os voy a explicar ahora es totalmente surrealista, pero esto es lo que dice. Nosotros éramos cazados mediante una serie de trampas. El espíritu tiene una serie de cualidades cuando no se ha encarnado. Siempre un espíritu que no se ha encarnado jamás. Viene a ser una especie de Superman. Y entiendo que a la élite no le guste demasiado el concepto de Superman y siempre la gente que encarna de Superman en las películas
termine bastante mal, y lo podéis ver en la historia del cine, ¿vale? El espíritu tiene la capacidad, digamos, de volar, de viajar en el espacio, en el tiempo, tiene la capacidad de lanzarse, digamos, chorros de energía y también rayos tractores para traer cosas hacia sí. Dice que el espíritu es adicto a una cosa, es adicto a los facsímiles. ¿Qué es un facsímil? Pues un facsímil no es nada más que una foto. Un facsímil es esto, una foto. Nosotros coleccionamos fotos, coleccionamos vídeos, coleccionamos libros, fotografías, etcétera, etcétera. Pues el espíritu hace exactamente lo mismo. Entonces, entre los espíritus en su universo, lo que hacen es jugar y se roban las experiencias que han tenido. Este ha tenido una experiencia, le lanzo un rayo de energía y se lo robo. Entonces yo puedo contemplar esa fotografía y experimentarla de nuevo, ¿vale? Y esto es un hecho fundamental para que entendamos nuestra psicología y cómo hemos sido capturados. Bien, estos invasores, estos pueblos eléctricos o electrónicos de los que habla Hubbard, desarrollan una serie de trampas para capturarnos. Una de ellas era entrar en los planetas en los que nosotros estábamos, y lo que hacían dejar era un palo donde sabían que habían estos espíritus a los cuales querían capturar. Este palo no es nada más que un imán, pero resulta que el alma tiene una carga eléctrica. Entonces, cuando el espíritu descubría ese palo, se acercaba por curiosidad a ver lo que era y era atraído por él. Y cuanto más intentaba repelerlo, más cargaba el imán, más energía le mandaba al imán y por lo tanto más se sentía atraído hasta que quedaba pegado al palo. Eso era una trampa y ahí que se podía quedar atrapado, ¿vale? Todas las trampas están enfocadas a dos cosas. Una, a que abracemos cosas, y dos, a que bajemos nuestro nivel de vibración, que en el lenguaje de esta organización de Hubbard es bajar en la escala tonal, bajar de ánimo. Primero, te hacen abrazar algo para condicionarte y luego te bajan en estado de ánimo. Cuando has bajado de estado de ánimo, te llevan a otro sitio y te llevan a otra trampa similar. Bien, otra trampa era, por ejemplo, una especie de catedrales. Dejaban una especie de edificios ornamentados donde el alma se maravillaba con eso, se dirigía hacia allí y entonces en un momento era fulminada. Porque dice Hubbard que con la electricidad, para capturar un espíritu, lo único que necesitas es una gran cantidad de voltios, con lo cual la puedes tumbar, la puedes dejar inconsciente y luego, una vez ya la tienes inconsciente y la puedes manipular, solo vas a necesitar de traiciones, de mentiras y de engaños. O sea, una parte es tecnológica, electricidad, y la otra es condicionamiento puro. Muy bien, vamos allá. Una vez ha sido el espíritu capturado, hay que condicionarlo y todas las pruebas que vienen a continuación consisten en que se adapte a aceptar entrar en un cuerpo físico por primera vez. Que sepáis que lo que os estoy diciendo os puede producir picor, somnolencia, bostezos, necesidad de rascarse, incomodidad en la silla, en este mismo momento en el que oigáis la ponencia, ¿vale? Porque sería un acto reestimulativo, ya que vais a oír una información que está oculta en el inconsciente, en el fondo de vuestra memoria, y al revelarla yo, os puede producir una reestimulación de esto, o sea, que esto se active hasta un cierto nivel. Bien, él nos habla de una serie de trampas para condicionarnos. Bien, una vez el arma ha sido atrapada, es metido en una serie de trampas para condicionarla. Cada condicionamiento le obliga a abrazar a un cuerpo, a tomar la forma de un cuerpo y a bajar su estado de conciencia.
Una de las trampas, o sea, esto ya no es una trampa, sino es un condicionador, es el constructor de cuerpos, ¿vale? Esto está perfectamente explicado en el libro. No lo voy a leer literalmente, una por tiempo y dos, porque por la nomenclatura no entenderíais las palabras y aquí no acabaríamos, pero ni en 100 años. Pero yo os lo voy a explicar. El constructor de cuerpos. Bien, se trata de que el alma ha sido confinada en un espacio. Entonces recibe disparos de un disparador. Y el disparador le hace que esa alma, que tendría, digamos, una forma circular de forma natural, yo entiendo que tendría la forma esférica, se tenga que amoldar a la forma antropomórfica, a la forma del ser humano. De esa manera ellos condicionan eso, o si no recibes la descarga. De esa manera ellos moldean el alma. Cuando ha sido suficientemente condicionada, la sacan de aquí y la llevan a otro condicionamiento. Tenemos el agitador. El agitador es, meten al alma, la clavan en un poste y el poste se mueve así. Esto puede durar un día o puede durar 100 años. ¿Qué es lo que hace el alma? El alma lo que hace es agarrarse al poste. Es el mismo condicionamiento. Vamos a otra trampa. El rebotador. Esta es muy interesante. El rebotador te hace rebotar de arriba abajo, como si fuera un ascensor en el que tú estás metido y del cual no puedes salir. Vas de arriba abajo a toda velocidad. Ya te digo, esto puede durar un día o puede durar 100 años, ¿vale? Esto te obliga a amoldarte a la forma, ¿vale? A tomar una forma concreta, aceptar esto. Una vez tú has bajado de tono anímicamente, eres llevado a otra parte y vas a parar a otra cosa. El girador es una especie de silla giratoria que no solo gira, sino que además tiene una trayectoria elíptica según cuenta. Aquí se trata de que tú no tengas orientación, por lo tanto tú siempre estás buscando orientación ya en el confinamiento en el que estás metido, ¿vale? Estoy reduciendo todo por la tangente, esto es mucho más largo, ¿vale? El mecedor es una cosa parecida, pero se trata de algo que oscila. El boxeador, este es muy interesante. Se trata de que tú estás ante una especie de máquina que te golpea por todos los lados, con lo cual el alma lo que hace es, para parar el golpe, es reducirse esquivando sus puños. Como los puños vienen de todos los lados y a la vez, lo que hace el alma es simplemente cambiar de forma continuamente y a mucha velocidad. Llega un momento que cuando la máquina se para, el alma sigue funcionando sola, porque entonces ya está condicionada. Entonces es detenida y llevada a otro condicionador. El desplomador. El desplomador es una especie de jaula donde tú estás atrapado porque estás imantado mediante la electricidad. Entonces, el alma que está atrapado va a sentir la jaula como si fuera su propio cuerpo. Aún no ha entrado en un cuerpo, pero está en un cuerpo. Entonces, esta jaula cae y tú sientes el impacto y eso se repite a distintas velocidades y a distintas alturas, y de esta manera se instala el temor a la caída. La educación. La educación es una especie de colegio al que uno va y es educado con... uno es condicionado, ¿vale? La trampa para moscas es también algo parecido. Uno queda pegado en una sustancia pegajosa y cuando uno intenta retirarse no puede, y entonces está luchando con esa sustancia pegajosa, pero es también como un imán. Es el propio espíritu que con su masa eléctrica le da vida a ese imán y no tiene salida. Cuando todos esos condicionamientos y más que hay han terminado, una persona es metido en una especie, digamos, de cañón que lo envía a su primera encarnación programada, y una vez está introducido en Matrix, va a ver simplemente y percibir con los 5 sentidos físicos, y el resto del condicionamiento social y la cultura va a terminar por desorientarlo, y por miles de años no va a saber ni quién es, ni de dónde viene, ni a dónde va. Y eso sería un poco la explicación de las trampas en las cuales somos cazados y del universo en el que venimos. Bien, ¿qué es lo que hace Hubbard? Hubbard descubre, cuando desarrollan esta máquina, lo que hacen es empezar a ver que las emociones pueden ser registradas por esta máquina, el electropsicómetro. Entonces lo que ellos descubren es la forma de obtener información. O sea, si tú tienes las preguntas correctas y entonces esas preguntas correctas generan emoción, podemos ir a los incidentes que deben ser recorridos
para liberar el alma. Entonces, durante unos años, ellos desarrollan una serie de preguntas, que es lo que constituye la base del secreto que tiene esta organización, la base de su terapia. Cuando uno paga para contratar los servicios de esta organización, lo que hace es simplemente pedirle a una persona, a la organización, que le ceda a una persona que maneje esta máquina, le haga las preguntas que van en un cierto orden. No se puede pasar de un nivel a otro. Todas las preguntas tienen que irse resolviendo en un orden. O sea, las puertas tienen que abrirse en un orden. No pueden abrirse en un desorden. Tú abres la puerta 1, luego viene la puerta 2 y luego viene la puerta 3. Y si no lo haces en este orden, no funciona. Y Hubbard tarda bastante tiempo en descubrir esto. De hecho, abandonan el uso del electropsicómetro por un tiempo y luego lo vuelven a retomar. Bien, lo que hace uno en estas terapias es simplemente someterse a unas listas de preguntas, y entonces cuando la aguja marca, aunque tú no recuerdes, la persona que está suministrando la terapia, le vamos a llamar auditor, que es el nombre que usan en esta organización, y auditor significa auditar, o sea, que escucha. El auditor lo que hace es, te hace las preguntas que él tiene en la lista, él no se inventa nada, él lee preguntas literales que están en una lista, y entonces observa la reacción en la máquina, la reacción que tú tienes. Si ve que la aguja marca y tú no tienes ningún recuerdo, cada vez que la aguja señale te va a decir ahora, 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 y en un momento determinado el cuadro de imagen, el facsímil, lo vas a recuperar, y entonces el incidente va a poder ser recorrido. Cuando la aguja ya vuelve a su posición normal, porque ya no tiene emoción, ya no tiene peso, pasamos a la siguiente pregunta. Y así se va desbloqueando lo que ellos dicen, todo el caso. Y esa es la manera, digamos, de liberar a la persona de aquello que no conoce, y es la manera como uno conoce cómo llegó a este universo y se llegó a encarnar en estos cuerpos y en esta farsa de sociedad que no es nada más que un engaño, que es una confitería que nos va a llevar hasta el siglo XXII, donde finalmente todo esto va a ser embotellado y el alma ya no va a poder salir nunca más. Y es de eso de lo que va el tema de la inoculación, de meter una sustancia que impide que el alma nunca más pueda volver a salir. Puede ser embotellada y puede ser comercializada, pero no es fácil. Se tardan siglos en condicionar un alma, ¿vale? Y yo creo que prácticamente ya lo he explicado todo, lo que quería explicar. O sea, que me estás diciendo que encapsulan el alma primero con una fase, nos meten aquí y ahora vuelven a encapsularnos para vendernos. No. El primer encapsulamiento es condicionarte para que entres en un cuerpo. Una vez has entrado en un cuerpo, vas a pasar por toda una serie de reencarnaciones que nos llevan a una evolución natural, digamos, de las especies o de una sociedad, y cuando esa sociedad está en un punto álgido de desarrollo, se implementa una tecnología donde se introduce algo en ese cuerpo que tiene que ver algo con el alma y la condiciona, y esa alma sí que la puede retener. Es como si se hubiera establecido una especie de vínculo indisoluble, y eso tiene que ver con la inoculación, y es la verdadera finalidad de la inoculación, cosa que no será comentada nunca por nadie, ni puedo yo demostrarlo de ninguna de las maneras. Pero claro, yo hace 40 años que conozco todo esto, he tenido mucho tiempo para razonar y pensar. Y ahora creo que es el momento que la gente puede empezar a comprender. Si yo hubiera dicho esto hace 20 años, nadie me hubiera entendido. Mucho menos hace 40. El tema está que de alguna manera nos han inducido a este cuerpo físico y mucha gente quiere salir de aquí. O sea, quiere salir del cuerpo o quiere volver a lo que era como alma libre, por decirlo de alguna manera. Así es. Jugaba. Así es. ¿Se puede hacer? Es la pregunta. Se puede hacer. Para ello, lo primero que tienes que saber es que tú eres como un Superman.
Por eso la élite le tiene tanto miedo a Superman y a todo lo que simboliza su simbolismo. Fíjate que el símbolo de mi canal tiene los colores de Superman. Si es que no es casual. Si es que yo lo pensé muy perfectamente. Y es que además el significado de esos colores, ¿vale? El significado de esos colores tiene que ver. O sea, yo no lo hice por casualidad o voy a hacer el traje de Superman. No. Todo tiene un sentido simbólico, yo lo conozco y lo que he hecho es aprovecharme. Entonces, una vez hemos entrado aquí y hemos sido condicionados, lo que hemos de descubrir es la verdad. Aquellos que no se dejen condicionar, llega un momento que Matrix no nos puede soportar. ¿Por qué? Porque Matrix se basa en nosotros. O sea, ellos usan la fuerza del alma, que es la que crea todo el universo, ¿vale? Para que nosotros creemos lo que ellos nos dan. Malas noticias, muerte, peste, guerra, miseria, hambre. Este es el mundo que nosotros creamos porque lo vemos con la televisión o nos dicen que el mundo es así. Entonces, cuando uno empieza a crear su propio mundo, es entonces cuando puede empezar a liberarse. Si todos apagáramos la televisión al mismo tiempo, tantas almas se liberarían y todo el sistema se vendría abajo. Solo con apagar la televisión no habría que hacer nada. ¿Vale? Así que estamos llegando al final de la carrera. Hay un número muy alto de almas y si éstas se despiertan en demasía, ellos ya no lo pueden controlar. Los que aprovechen este momento se escapan y los que están condicionando y siguen mirando la tele ya saben lo que les espera. Eso es básicamente lo que quiero decir. Sé que no he desarrollado lo suficientemente correctamente este tema. El tema es larguísimo. Llevo 40 años callándolo, pero creo que como introducción creo que he hecho lo que he podido y que se entiende lo que quería decir. Sí, no, yo creo que entenderse, a lo general se ha entendido perfectamente, pero yo creo que se podría hacer un segundo programa, no solo con las preguntas y respuestas, sino a lo mejor dando más herramientas, ¿no? Porque yo creo que la gente lo que querrá decir... Bueno, vale, éramos un alma que movíamos y hacíamos así, ni jugábamos, ¿no? Los rayitos, como decías tú, ¿no? Los pósters. Pero claro, antes de eso había otra cosa, sería la pregunta, ¿no? Antes de ese tipo de almas, ¿de dónde vienen esas almas? Sí, claro, vienen de una historia que dice Hubbard de 67 billones de años. Él ha recorrido esto, pero lo importante no es esto, lo importante es escapar de la cárcel y saber cómo has entrado. Una vez sabes eso, ya te preocuparás de dónde venías. ¿Vale? Lo importante es que sepas cómo has sido capturado. Una vez entiendes esto, aceptas que eres un prisionero y por lo tanto la obligación del prisionero es escaparse. Todo prisionero tiene obligación de escaparse, incluso el asesino más asesino tiene obligación de escaparse. Entonces, eso es mucho más primordial que no saber de dónde veníamos, ¿vale? Sí. Hemos sido capturados, vale, ya está, y eso. Sí, daría para más, pero preferiría ver otros temas y en otra ponencia me gustaría prolongar este tema hablando de mis descubrimientos al respecto, lo que incluiría el tema de la sexualidad. ¿De dónde vienen determinadas prácticas sexuales? ¿Vale? ¿De dónde viene nuestra sexualidad? ¿De dónde vienen nuestras fantasías? Porque vendrán de algún lado. Yo llevo toda la vida haciéndome preguntas y he obtenido respuestas, ¿vale? Hace unos años intenté escribir un libro donde hablaba de sexualidad y lo hacía desde el punto de vista antropológico, donde todas las conductas podían ser recogidas desde un punto racional y antropológico. Pero hubo una fantasía sexual, un condicionamiento que no pude explicar. Y yo, que entonces era darwinista, toda mi teoría se vino abajo, el libro no se hizo, yo dejé de creer en Darwin y descubrí qué es lo que hay detrás de la sexualidad. Y creo que debiera de enfocar el próximo programa ya en eso. Sí, a los que queráis hacer preguntas, podéis hacer preguntas y haré un vídeo en YouTube para contestar a todas las preguntas que tenéis y que se generen de esta ponencia. Perfecto, vale. Pues tenemos que dejar el vídeo aquí porque ya nos hemos pasado un minuto y tengo que empezar con el otro directo. Estoy seguro. Pero, siguiente... Aunque sea sexualidad, no puedes poner ese título porque si no nos cierran nada más. Lo sé. Por eso voy a hablar de senso y de sensualidad. Las dos con X. Senso y sensualidad. Perfecto. ¿Te parece bien? Sí. Pues, Jaume, seguimos en contacto y ya te llamaré y hablaremos. Venga. Ahí estamos. Gracias a todos y dejar vuestras preguntas. Ahí está. Venga, familia.
Siguiente programa ahora. Hasta ahora. Bien, ahora tenemos una hipótesis sobre qué es lo que sucede antes de nuestra primera encarnación. Vamos a abarcar en la siguiente ponencia los aspectos oscuros de nuestra sensualidad con X, y os aseguro que os vais a llevar alguna sorpresa. Nada más, no olvidéis suscribiros.